fundamental, ¿verdad? Y le he titulado al estudio El pecado imperdonable. Interesante, ¿no? El pecado imperdonable. Hay un pecado, dice la Biblia, que no puede ser perdonado ni acá ni allá. Y es importante, dentro de la lectura lo vamos a encontrar. Abra su Biblia ahí en el capítulo 12 de Mateo. Mateo capítulo 12. En esta oportunidad quiero comenzar con el final. Quiero darles la definición de lo que realmente es el pecado imperdonable. Yo quiero que usted preste mucha atención. ¿Qué es el pecado imperdonable? El pecado imperdonable es este. ¿Está listo? Es reconocer la verdad de quién es Jesucristo y rehusarse a recibir la verdad en la persona de Jesucristo. Vuelvo y lo repito. El pecado imperdonable es este: reconocer la verdad de quién es Jesucristo y rehusarse a recibir la verdad en la persona de Jesucristo. El pecado imperdonable no es necesariamente un acto en sí, sino más bien es un estilo de vida en rebelión a Dios. Todo ser humano que camina a espaldas de Cristo va camino a cometer el pecado imperdonable, diciendo cada día: no quiero a Cristo. Sé que Él es verdadero, sé que Él es el Hijo de Dios, sé que Él murió por mí, sé todo eso, pero no lo quiero. Quiero vivir mi propia vida. Eso es lo que significa el rechazo abiertamente a Dios. Atribuirle a Satanás las obras del Espíritu Santo es en esencia el pecado imperdonable. Abra su Biblia ahí. Mateo capítulo 12, del 22 al 31. Dice la palabra del Señor así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Padre, te adoramos, Señor, y te damos gracias en esta hora. Y te pedimos, Padre, que nos enseñes a través de tu palabra. Espíritu Santo, toma control de mi vida y abre, Señor, el entendimiento de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mucho se ha hablado del pecado imperdonable. Mucho se ha dicho. Pero hay algo en la Biblia que tenemos que entender. La Biblia tiene que leerse en su contexto. Y aquí, de lo que el Señor está hablando,
es que hubo un milagro, un milagro tremendo, porque este muchacho estaba endemoniado, estaba ciego y estaba mudo. Y de la sanidad de este hombre se desprende esa conversación, de donde viene el versículo y de donde extraje también el título. La palabra, vamos a ver ahí el 22, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado. Es interesante, hermano. No quiera usted encontrarse con un endemoniado. Uno de los registros más grandes lo tenemos con el endemoniado de Gadara. Un hombre que dice la Biblia que no lo podían atar ni con cadenas, y vivía en los sepulcros y buscaba piedras para matarse, y todas las personas no podían llegar a esa región porque ese endemoniado tenía controlados en esa parte. Un endemoniado no es más que un ser humano donde Satanás habita y donde hace cosas terribles. Este hombre dice que era ciego y mudo. Imagínese usted un endemoniado que no veía y que no hablaba. ¿Cómo era la vida de ese pobre hombre? Porque, por ejemplo, el endemoniado gadareno sí veía, y si veía algo malo se apartaba, si veía un abismo se apartaba. Pero este hombre era ciego y era mudo y era endemoniado. La vida de ese hombre, me imagino que era una vida miserable. Sin embargo, déjeme decirle, mi querido hermano, que la vida del ser humano sin Cristo es parecida a esa vida. No sabemos por dónde caminamos, aunque tenemos ojos. Aunque tenemos oídos, no entendemos, no oímos la palabra de Dios, no vemos el peligro, y hay una similitud del hombre sin Dios. Pero vamos a hablar de este hombre en sí. La palabra endemoniado significa estar poseído por un demonio, actuar bajo el control de un demonio. Los demonios o espíritus inmundos que tomaban posesión de la gente los atormentaban y los afligían, y lo hacían de muchas maneras. Hubo un hombre en la Biblia que se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, yo tengo un muchacho joven, mi hijo está joven, y cuando viene el demonio lo toma y lo tira al fuego. ¿Se puede poner a pensar usted eso? Mi hijo está tranquilo, de pronto viene ese demonio y lo toma y hace que se lance al fuego. Y hay muchas cosas. El endemoniado gadareno tenía miles. Dice que uno de ellos lo hacía andar desnudo, otro lo hacía vivir en los sepulcros, y tantas cosas. En el caso de este hombre, se cree que el mismo demonio lo tenía ciego y lo tenía mudo, que es una de las artimañas favoritas del enemigo, mantener a la gente ciega y muda. Mire, si Satanás lo puede mantener ciego a usted para que no vea la palabra de Dios, usted no va a hablar de la palabra de Dios. La Biblia dice que los discípulos decían: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos... Mire, el oír viene por la palabra de Dios. Este hombre era sordo, porque el diablo lo tenía así. Y no podemos ver las maravillas de Dios en la transformación de otros si somos ciegos. Entonces vemos que aquí ciego era la persona ciego y mudo. Satanás dejó a este pobre hombre atormentado por un espíritu inmundo, ciego y mudo. Recuérdese ese cuadro al continuar el estudio del texto, porque de ahí es que viene el tema del pecado imperdonable. Ese tremendo milagro que Dios hizo dio pie para una conversación, y los discípulos, los fariseos, que eran enemigos de Jesús, le atribuyeron que Cristo hizo ese milagro. Póngase a pensar, hermano. Yo no sé si usted en los pueblos siempre hay un mudo, ¿no? Hay un mudo y siempre hay un cieguito por ahí. Pero imagínese una persona que usted sabe que de nacimiento toda la vida fue ciego y mudo, y de pronto hay un milagro y ese ciego ve y ese mudo habla, y todo es obra del Espíritu Santo. Imagínese ese momento para ese hombre. Qué felicidad más grande poder ver y poder oír y poder ser liberado y ahora poder tener una vida normal. Fue algo tremendo que Dios hizo a favor de ese hombre. Pero hay enemigos de Jesucristo. Le voy a decir una cosa: cuando usted viene a Cristo y le entrega su corazón a Él
y el Señor le da una vida nueva, siempre van a haber personas que van a estar diciendo: eso no es correcto, eso no es bueno, ya te lavaron el cerebro, no vayas a ese lugar. Y quiero que lo veamos de esa forma, porque siempre que Dios hace un milagro, siempre van a venir detractores a querer decir, a querernos desanimar en nuestra fe. Dice la Biblia que y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Yo creo que si le preguntaban a ese ciego y mudo quién era Jesús, hubiera dicho: yo no sé quién es él. Lo único que sí sé es que Él me sanó. No se ponga a pelear con gentes, ¿verdad?, que quieren llevarlo en una controversia. Si usted ama a Jesús, dígale: yo no sé. Lo único que sé es que yo amo a Jesús. Lo único que sé es que antes yo era pecador, era ciego y ahora veo. Lo único que sé es que mi vida antes era totalmente distinta y ahora Cristo me ha transformado. No, pero que Cristo no es hijo de Dios. No, pero que Cristo... Eso no sé. Pero aquí está mi vida y el Señor me ha transformado. Piense por un momento esa escena. Fue un milagro triple. Que nosotros pudiéramos estar contentos de ver un milagro así. Jesús echó fuera el demonio, número 1. Milagro número 1. Número 2, pudo ver. Y número 3, pudo hablar. De esta manera Jesús deshizo la obra del diablo, obró en contra de Satanás. Satanás no quiere que nosotros oigamos la palabra de Dios. Por eso pone tantos, pero tantos contratiempos, pone tantos programas atractivos en la televisión, pone novelas que atraen a la carne. Dice: pero es que a la hora que el pastor predica, a la hora que está la novela, ¿cuál es la que está el punto ahora? No lo está bien, no lo quieren decir. No, ustedes no saben, ustedes están acá, ustedes no saben eso. Pero siempre pone otras cosas atractivas. Y siempre va a haber algo que nos va a llamar la atención a la carne para no poder estar aquí escuchando la palabra de Dios. Estas declaraciones, vamos a ver el 23. Seguimos en el relato. Vean su Biblia. Muy bonito, ¿no? Porque, hermanos, ¿sabe que vamos en Mateo 12? ¿Cuántos capítulos tiene Mateo? 28. Imagínense cuándo iremos a terminar. No sé, pero a mí me gusta ir así, versículo por versículo. Y los que han estado aquí desde Mateo 1, imagínense todo lo que hemos aprendido. Todo lo que hemos aprendido. Miren lo que dice el 23. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Toda la gente que vio ese milagro decía, atónita quiere decir, había que cerrarle la boca, porque habían quedado maravillados de ver a este hombre endemoniado, mudo y ciego, ahora estar en su sano juicio. La gente decía: este es el gran poder de Dios. Acuérdense que los judíos entendían que cuando el Mesías viniera, iba a hacer milagros y prodigios, y decían: ¿no será este el hijo de David? ¿No será este el hijo de Dios que habría de venir? Estas declaraciones, hermanos, eran veneno para el oído de los fariseos. Cuando usted dice: yo me he entregado a Jesucristo, el Señor es mi pastor y Él me guía y Él me cuida, para los que son enemigos de la cruz de Cristo es veneno, y nos tratan a nosotros como traidores, nos tratan como personas que hemos traicionado la fe de nuestros padres. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Si Cristo nos ha libertado. Y toda la gente estaba atónita. No había otro milagro más impresionante que este. Yo creo que la gente estaba más impresionada por el demonio que había sacado el Señor. ¿Sabe por qué? Porque quizá el mudo y el ciego, la ciencia puede encontrar algo, cómo puede devolverle la vista, ¿verdad? O algunos avances. Pero ¿quién se mete en lo sobrenatural? ¿Quién tiene el poder para sacarle el demonio a una persona? Solamente el Señor Jesús. Amén. Y nosotros, sus discípulos, en el nombre de Jesús podemos echar fuera demonios. En su nombre. Amén. Porque Él nos dio esa autoridad. Entonces, estas declaraciones eran veneno para los fariseos. Y toda la gente estaba atónita, ¿verdad? No había otro milagro que impresionara más a la gente, porque veían que por fin había alguien que estaba por encima de Satanás. Y Satanás estaba furioso, estaba enojado. ¿Y sabe a quién usa Satanás? A los religiosos.
Eso es importante. Por lo tanto, preguntan, aunque con duda, decían, si este Jesús no podía ser el Mesías, hablando de él decían, ¿sería el hijo de David, el descendiente de David? ¿Será aquel el hijo de David? Y la pregunta era un poco para traer una respuesta algo negativa, ¿no? Los milagros indicaban que Jesús podría ser el Mesías, pero no se presentaba ni obraba como el Mesías esperado por los judíos. O sea, había como una contradicción, porque la pregunta es, ¿será? No es que decían, miren todo lo que veían, supremacía sobre Satanás, sobre la enfermedad, porque sanó a este hombre, pero había una duda, porque no es una declaración lo que ellos dicen, sino que es una pregunta, ¿será este? Ahora, ¿qué les hacía dudar? Lo que les hacía dudar era que ellos esperaban un Mesías como al estilo David, Salomón, un rey de esa manera. Pero sabemos que no fue así. Cristo vino como un siervo humilde. Dice la Biblia que en Filipenses que el Señor se desprendió de su gloria, tomó forma de hombre y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo y fue a la cruz. Y fue hasta más abajo. Y de ahí se levantó. Pero cuando Cristo venga otra vez, ya no vendrá así. Vendrá como nuestro juez. Vendrá como el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Los milagros indicaban que Jesús bien podría ser el Mesías, pero no se presentaba como el Mesías prometido para los judíos. Mire Juan 7, también en el 31 dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace este o las que este hace. O sea, decían, en este caso decían, pues no cree, este sí es el Mesías. Y todo eso, hermanos, en el corazón de los fariseos, que eran sus enemigos, los enfurecía cada día más. Los fariseos, hermanos, no querían creer porque no querían creer simplemente porque no querían. Ojo, vamos a la pregunta, el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es cuando yo sé quién es Jesús, pero aún sabiendo no me interesa Jesús, lo rechazo completamente y lo que Él hace se lo atribuyo a las obras de Satanás. ¿Sabe que cuando el Señor me encontró a mí hace 20 años, los familiares de uno son los que más saben la vida de uno, ¿verdad? Y entonces yo le dije a un primo que me había visto en lo más bajo del vicio, le digo, Cristo me encontró y hoy soy una nueva criatura, soy cristiano. ¿Sabe lo que me dijo él? Salte de ese lugar porque eso es del diablo. Atribuyéndole lo que Dios había hecho en mi corazón, se lo atribuía a Satanás. Y esto es exactamente lo que está pasando aquí. Los fariseos no creían porque no les convenía, no querían creer. La envidia de ellos impedía que aceptaran la verdad. ¿No le pasa eso, hermano? Que usted le comparte a alguien y usted lo trae a la iglesia, a una persona, y escucha la palabra y dice, no, de verdad, tiene razón. Es cierto. La iglesia, el evangelio, la palabra de Dios es lo más importante. Pero si yo me entrego a Cristo, eso quiere decir que yo voy a terminar con mi vida, con mi parranda, con mi pecado. Entonces, no, deliberadamente entiendo que Cristo es lo que yo necesito, pero soy muy joven todavía para entrar al evangelio. Porque creen que el evangelio es aburrido, creen que la vida de Cristo es, hermano, si conocieran lo hermoso y lo maravilloso que es caminar de la mano con Cristo, pero claro, la Biblia dice que hay que nacer de nuevo. Ahora, vamos a ver el versículo 24. Vamos a leerlo. Mas los fariseos al oírlo decían, ve, hay dos respuestas. Primero tenemos aquí el milagro de este muchacho, tenemos la reacción de la gente, ¿no será este el Mesías? Aunque con duda. Y los fariseos dentro de su corazón decían, mire, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. ¿Sabe lo que estaban haciendo ellos? Querían apagarle la fe a esa gente que había visto el milagro y que habían estado atónitos. Usted viene y le dice, ¿sabes qué? Ahora soy cristiano, mi vida es diferente. Qué bueno. ¿Y dónde estás yendo? No, a una iglesia cristiana. Ten cuidado.
porque ahí los pastores, tú le estás llevando el dinero al pastor, y empiezan con cosas así. O sea, no pueden negar el cambio, pero sí quieren apagar la fe del que realmente ha recibido el milagro. En este caso igual, los fariseos no podían negar el milagro porque vieron al mudo y al ex mudo y endemoniado, y no podían callar de alguna manera o dejar que la gente pensara distinto, pero con su reacción quisieron apagar la fe de ellos. Hermano, tenga mucho cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. Por eso dice la Biblia que entre nosotros debemos de hablar con salmos, himnos. Tenemos que animarnos los unos a los otros. Por eso cuando usted deja de venir a la iglesia, por eso cuando usted empieza a tener amistad con otras personas que tienen otra fe, otro credo, se va confundiendo y por ahí usted se pierde. No deje de congregarse, dice la Biblia. No deje de reunirse como pueblo, porque ahí Dios envía bendición y vida eterna. Nos fortalece más. Estos estudios bíblicos son hermosísimos. Dice, mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios por Beelzebú, sino por el príncipe de los demonios. Hermano, aquí hay algo bien interesante. La acusación de los fariseos fue acto de desesperación. Número uno, no podían evitar, no podían decir, negar el milagro. Número dos, la gente estaba creyendo ya en Cristo. Ellos estaban perdiendo la popularidad y como un acto de desesperación dijeron algo que solamente lo dijeron. Vamos a ver por qué. Ellos dijeron algo así como los gritos desesperados de un cobarde que se siente perdido. Cuando una persona no tiene argumentos y lo tienen acorralado, ¿sabe lo que hace esa persona? A gritar e insultar, ya saliéndose del tema, porque no tiene fundamentos. Vamos a ver, los fariseos reconocían que tenían que apagar el intenso interés del pueblo en los milagros de Jesús. La pregunta hecha por la gente, ¿será este el Cristo?, era veneno puro para los fariseos. Viendo los milagros, la gente podía llegar a la conclusión de que en verdad Jesús era enviado de Dios. Porque este era el gran problema con los fariseos, hermanos. Ellos no tenían problema con Jesús como un maestro, como un profeta. El problema es que Jesús dice: yo soy Dios. Y le decían: ¿cómo tú siendo hombre dices que eres Dios? Tú blasfemas. Y no podían entender que Jesucristo era el Mesías prometido desde Génesis. Y sabe que han pasado 2000 años, 2020 años casi, y sigue mucha gente sin entender que Jesucristo es el Mesías, que es el Señor. Si el pueblo se convencía plenamente de esto, entonces también aceptarían a Jesús como su maestro y rechazarían a los fariseos. Los fariseos podían ver que ese movimiento ya estaba fuera de control y tenían que hacer algo para impedirlo. Acuérdense, los fariseos eran los que controlaban, tenían la autoridad religiosa en Jerusalén. Ellos se dedicaban mucho a la investigación, los fariseos y los saduceos. Cuando salía un maestro lo investigaban. ¿Se acuerdan cuando Juan aparece en el desierto, capítulo 4 de Mateo? Juan aparece en el desierto e inmediatamente la gente empieza a salir a Juan al desierto, y Juan les decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. E inmediatamente los fariseos mandaron un grupo para investigar quién era Juan, y le dijeron: ¿y tú quién eres? ¿Eres tú el Mesías que habría de venir? ¿Qué dijo Juan? No, yo no soy. Yo soy quien prepara su camino. El que viene detrás de mí es mayor que yo. Y empieza, pero ve que el trabajo de los fariseos era investigar a los maestros. Y a Jesús no le perdían pie ni pisada. Estaban ahí siempre detrás de él. La cuestión fue sumamente ofensiva, despreciativa y odiosa. Le llamaron Beelzebú. Esto es interesante, hermanos. Y de aquí es donde se desprende esa parte donde Jesús dice: hay un pecado que no se puede perdonar. ¿Qué es Beelzebú? Dice: el príncipe de los demonios. ¿Saben lo que están diciendo los fariseos? Es muy grave lo que están diciendo. Están diciendo: esos milagros, ese poder que tiene Jesucristo, no se lo da Dios, se lo da el diablo. Tremendo eso, ¿no? Vamos a ver. El nombre Beelzebú
Beelzebú es prácticamente corrupción. Viene de una palabra hebrea, Baal-Zebub, dios de Ecrón, el dios inventado y adorado por los filisteos para protegerse de las moscas. La evidencia de que Jesús obraba verdaderamente milagros era muy clara e irrefutable. Y estos hombres decían, este no echa más el espíritu, no echa a los demonios, sino por el espíritu de Beelzebú, el dios de los demonios, el dios de las moscas, un dios, Beelzebú, adorado en el Antiguo Testamento por las deidades paganas. El propósito de esta táctica era convencer al pueblo que aunque Jesús hacía milagros, no eran de Dios. Hoy es lo mismo. Y tenemos que tener mucho cuidado aquí. Quiero hacer un paréntesis. No todo movimiento que aparece diciendo que hace milagros son de Dios, ¿ok? Porque dice la Biblia que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. En el libro de Gálatas, Pablo le escribe a esa iglesia y le dice, tengan cuidado, porque si un ángel de Dios se aparece anunciando otra cosa diferente a lo que está escrito, sea maldito y no le hagan caso. Yo he escuchado iglesias donde dicen que en medio de la congregación se aparecen ángeles. Salga corriendo de ese tipo de iglesias. La Biblia no dice que eso va a suceder. Sí, más bien dice que Satanás se disfraza como uno de ellos. Nosotros no tenemos que estar viendo cosas acá, o que nos esté cayendo polvo de oro del cielo. No necesitamos nada de eso. Necesitamos la palabra de Dios. Jesús reconoció la astucia de esta acusación y su posible afecto sobre el pueblo. O sea, Jesús, cuando oyó esa acusación, dijo, los enemigos están atacando fuertemente. Vamos a ver qué le responde Jesús, porque eso es lo más importante. Mire, lo importante no es lo que la gente diga, lo importante es lo que Cristo Jesús dice. Amén. Dice la palabra que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay muchas voces. Yo no escucho la voz de cualquier persona, aunque sean cristianos. Si no está fundamentado en la palabra de Dios, yo no lo creo. Dice el 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, miren qué interesante, les dio una ilustración, que eso es lo que sigue. Les dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado o es destruido, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Por ejemplo, una casa que haya pleito día y noche en esa casa, denle un tiempo que más adelante lo buscará y ya no habrá. Eso estará dividido. Un ejército que dentro de ellos se hace lo que sucede como el fuego cruzado. ¿Sabe qué es el fuego cruzado? Cuando los ejércitos dentro de ellos mismos empiezan a atacarse. Ese ejército no podrá permanecer. Bueno, está diciendo Jesús prácticamente lo mismo. Y ya los trae entonces al 26 y le dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo puede permanecer su reino? Le está diciendo, si yo soy siervo de Satanás, como ustedes dicen, entonces, ¿no creen ustedes que es ilógico que yo saque un demonio, un siervo de Satanás, de la vida de este hombre? ¿No les parece a ustedes un poco ilógico? Los está llevando a la reflexión. Mire el 27, y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, como ustedes dicen, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Sabiendo los pensamientos de ellos, quiero ir parte por parte de ese pasaje. Cristo llegó a ser hombre y vivió en la tierra, pero no dejó de ser Dios omnisciente omnipotente. Aunque era humano, tenía su divinidad. Era hombre y Dios al mismo tiempo. Esto no lo puede entender la mente humana. El razonamiento humano no lo puede entender. Entonces Jesús como Dios, sabía lo que había en el pensamiento de ellos. No sabemos si Jesús oyó lo que estos hombres dijeron, pero Jesús no tiene que oír nuestras palabras, porque Él conoce nuestros pensamientos.
Dice la Biblia, no está la palabra en mi boca, cuando he aquí el Señor ya lo conoce. Dice la palabra, cuando usted peca en su mente, ya pecó, aunque no lo haya dicho. Hay personas que dicen, yo nunca he matado a nadie. Ah, pero lo ha pensado, ¿no? Y dice la Biblia, y si lo ha pensado, no lo digas de broma, te voy a matar. Y si lo ha pensado, no lo ha hecho porque no se le ha llegado la oportunidad. Pero la Biblia dice que aquel que odia a su hermano, en su corazón ya lo asesinó. Entonces, el Señor conoce los pensamientos del corazón. Él entendía la profundidad y los propósitos de ellos, y por eso la naturaleza de la acusación que ellos estaban haciendo. Dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo puede permanecer su reino? En otras palabras, el Señor les dice, despierten, usen el sentido común. Si el poder me lo da Satanás, ¿por qué voy a quitar un demonio? Si un demonio también es un siervo de Satanás. No tiene sentido. No tiene sentido lo que están diciendo, porque estaría dividiendo mis fuerzas. Si Satanás envía a los demonios, hermanos, para tomar control de la gente, para causar sufrimiento y miseria, y luego el mismo Satanás envía a Jesús, como dicen los fariseos, para echar fuera a aquellos mismos siervos obedientes de Satanás, entonces obra en contra de sí mismo. Y Satanás no es tan bobo para obrar en contra de sí mismo. ¿Acaso los fariseos no sabían esto? Miren, nadie llegaba a ser fariseo siendo un ignorante. Nadie llegaba a ocupar ese puesto tan alto siendo ignorante de la Escritura. Lo que pasa es que ellos dijeron algo porque estaban desesperados y veían que el pueblo se iba tras Jesús. ¿Quién no sabe que un reino o un ejército que lucha entre ellos será pronto destruido? Todo el mundo, hasta un niño, lo sabe. Vamos a ver. Quiero adelantarme. No podían negar que Jesús hacía milagros porque eran muchos y había muchos testigos. No lo podían negar. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Le quedaban solamente dos alternativas. Número uno, admitir que Jesús hacía milagros por el poder de Dios y humillarse ante Dios. Si ellos admitían que los milagros de Jesús eran por el poder de Dios, tenían que humillarse a Él. Y los fariseos no iban a humillarse. Mire, hay un orgullo religioso tan grande, y eso es lo que lleva a las personas a cometer el pecado imperdonable. Porque aunque saben que necesitan de Dios, quieren vivir a espaldas de Dios. Qué tremendo eso, ¿no? Número dos, tenían que atribuir sus milagros al diablo. O lo atribuían a Dios y se humillaban, o le atribuían los milagros de Jesús al diablo, diciendo que Jesús estaba aliado con Satanás. Toda acusación tiene que tener un fundamento sólido. A Jesús lo acusaron de todo, pero no lo comprobaron. Mire, que a Jesús lo acusaron tan feo que dijeron que él estaba endemoniado, pero le comprobaron. Entonces, cuando usted lo acusen de algo y no le pueden comprobar, y sabe usted que no es así, usted tiene que levantar la frente en alto. No importa que la gente diga lo que sea. Ahora, si lo que la gente dice tiene razón, usted tome un tiempo para orar y pedirle perdón a Dios y enmendar su camino. Pero si no, no se preocupe. No es que dicen, no, hermano, no es lo que dicen, que dice Dios. Y cuando yo levanto mi cara ante el Señor, ¿qué hay ahí? Eso es lo más importante. Recuerde que estaban desesperados estos fariseos y por eso no razonaban. Así es la opinión contra Dios en toda época. Todo argumento contra Dios, contra Cristo, contra el Evangelio, contra la iglesia, así es. Déjeme decirle una cosa. Pastor, yo no sé mucho de la Biblia y a veces me da miedo hablar porque no sé cómo responderle a la gente. Le voy a decir una cosa, no tenga temor. Si Cristo le ha cambiado a usted, dígale, mire, yo no sé qué es lo que tú piensas de Jesús. Lo que yo sé es que Él ha cambiado mi vida. Y ante ese argumento la gente no tiene nada que decir. Sin embargo, los falsos maestros no se preocupan por esto porque su único propósito es triunfar sobre la verdad. Siempre van a inventar cosas
y para lograr su propósito emplean todas las armas carnales. Le voy a decir una cosa y le voy a dar un versículo. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 dice, vamos a leerlo todos juntos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La gente sin Cristo usa toda arma, el chisme, cualquier cosa que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que, las armas de nuestra milicia como soldados de Cristo, tiene que ser la palabra de Dios, que es para destrucción de fortalezas. Pastor, ¿qué es una fortaleza? Una fortaleza es un castillo, ¿verdad? Cristo es mi fortaleza. Entonces hay fortalezas en mi mente. Una de las fortalezas es que a veces uno dice, yo no puedo hacer esto. Ahora, la Biblia dice que en Cristo podemos soportar y podemos atravesar cualquier circunstancia. ¿Amén? Pero hay una fortaleza en mí que me dice, no, yo no puedo. Hay una fortaleza que me dice a mí, tú eres esto, tú nunca vas a salir de ese problema. Sin embargo, la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo. O sea, esa fortaleza mental solo se puede destruir con la palabra de Dios. Tú nunca vas a abandonar ese vicio. ¿Sabe que la psicología dice que los pedófilos, ¿sabe qué es un pedófilo? Una persona que abusa a los niños. Que de hecho, hermanos, eso está terrible. Dice, nunca puede cambiar, dice la psicología. Pero la palabra de Dios dice que su palabra rompe y destruye esas fortalezas. Amén. Y todos podemos cambiar, todos podemos. No hay fortaleza en la mente que la palabra de Dios no pueda destruir. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No es lo que dice el psicólogo, no es lo que dice el doctor. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es por medio de la palabra de Dios. Ellos nunca dirían que los exorcistas judíos, porque esto es otra cosa. Jesús les dice, les voy a hacer una pregunta. Si yo echo los demonios en el nombre de Belcebú, ¿por quién lo echan sus hijos? Eso dice el pasaje, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes eran esos hijos? Esos eran los seguidores de los fariseos, que ellos eran exorcistas ambulantes, que hacían un montón de cosas para echar fuera al demonio. ¿Ha visto usted esa película? Yo nunca la he visto, ¿no? Pero es famosa, el título, El Exorcista. Y siempre se ven personas con una cruz y tirando agua y haciendo cosas para sacar a un demonio. Bueno, en el tiempo de Jesús, los exorcistas ambulantes hacían todo tipo de cosas para decir que sacaban el demonio. Ahora, hay algo muy interesante. Los fariseos tenían un manual. Y en el manual de ellos decía que todo acto de echar fuera un demonio se le atribuía a Dios. Entonces, cada vez que uno de sus hijos o de sus profetas echaban fuera un demonio, ellos decían, gloria a Dios. Ahora Jesús viene y los pone a pensar y le dice, ok, está bien, yo lo echo fuera. Ustedes dicen que para echar fuera un demonio no es más que el poder de Dios que lo puede hacer. Yo lo acabo de hacer. Y me acaban de acusar de que yo lo hice por el nombre de Belcebú. Ahora les hago una pregunta. Cuando sus exorcistas ambulantes sacan al demonio, ¿en nombre de quién lo hacen? Porque si ellos decían, en nombre de Dios, entonces tenían que decir, ajá, entonces yo también. Y si decían, no, en nombre de Belcebú, no iban a ser tan tontos ellos para decir, no, nosotros en el nombre del diablo oramos, porque ellos se creían los líderes de Israel. Entonces prácticamente les destruyó con la palabra sus argumentos. Cuando alguien, hermano, venga a querernos poner duda, dígale, ¿qué argumentos tienes? No porque mi mamá dice, no porque así me enseñaron desde niño. Digo, no, eso no son argumentos bíblicos. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Y por qué crees lo que crees? ¿Sabe que nosotros crecimos en una cultura donde hacemos cosas por tradición? Y yo le he preguntado a personas que asisten, que son practicantes, le digo, ¿qué significa este ritual? Que yo también lo pasé como niño. ¿Qué significa esto en tu fe? Dice, ¿sabe? No sé.
Entonces, ¿fundado en qué está su fe? Nosotros no, hermanos, por eso nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y si usted se siente más cómodo viniendo a la iglesia, bueno, todos los jueves estamos estudiando la palabra del Señor y el domingo también predicando la palabra. Ahora, vamos a seguir adelante porque el tiempo se nos va. Ya vimos, ¿verdad?, esa cuestión que Jesús les hace de los demonios y de los hijos. Vamos a ver el 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Se le está diciendo, como ya no tienen argumento y ustedes se acaban de dar cuenta que en el nombre del Señor, por el dedo de Dios o por el Espíritu Santo, yo he echado fuera a un demonio, ustedes fariseos no les queda más que darle la gloria a Dios y reconocer que yo soy el Mesías y que ha llegado el reino de Dios a ustedes. Hermanos, hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. El Espíritu Santo le habla a su corazón y dice, sí, gloria a Dios. Pero usted dice, pero aún así yo rechazo la obra de Dios en mi vida. Usted va acercándose al pecado imperdonable. El pecado imperdonable es reconocer quién es Jesús, no negarlo, pero al fin y al cabo decir, yo quiero vivir mi propia vida. De todos los milagros hechos por Jesús, parece que el echar fuera los demonios impresionaba más a la gente. Quedaron atónitos y maravillados, sumamente impresionados con esta señal. Jesús usa también esa parte del milagro para decirles, si yo por el dedo de Dios, o como dice ahí, por el Espíritu de Dios. Hay otro pasaje que dice por el dedo de Dios. Eso está en Lucas 11:20. O como dice este pasaje, por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios había llegado porque el reino de Satanás estaba sufriendo mucha pérdida. Le voy a decir una cosa, hermanos. Dice la palabra de Dios que Cristo fue ascendido al cielo. Amén. Eso dice en Hechos. Y dice que está sentado a la diestra del Padre. Y en Juan 14:36 dice que Él iba a enviar al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. El Espíritu de Dios está con nosotros, amén. Él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo a través de su Santo Espíritu. Él está aquí con nosotros. Pero cuando Cristo vino, cuando el reino de los cielos se acercó a la tierra, literalmente tocó la tierra donde nosotros vivimos, dice que se agitaron los demonios. Y parece que cuando la luz vino, es como cuando se pone una luz de esa y usted ve que todos los mosquitos esos llegan y quedan carbonizados. Algo así sucedió cuando Cristo vino, porque dice que hubo una agitación en el área espiritual y mucho movimiento había en cuanto a eso. Había solamente dos alternativas al ver el reino de Dios y el poder de Dios: ir en contra de la razón, o la otra alternativa era entregarse al Señor. Dice la Biblia que aunque ellos no podían negar la luz y la bendición de Dios, ellos dicen en Juan 3:19, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Ejemplo de eso. Yo sé que el Señor es lo más importante. Yo sé que estar en la iglesia me da una vida hermosa y linda en mi familia y en todos los aspectos. Pero ¿sabe qué? Yo quiero vivir mi vida como el mundo me la ofrece. Dice el pasaje, amaron más las tinieblas que la luz. Por eso presenta un pensamiento alarmante aquí. Indica que los fariseos, al observar la obra de Jesús, eran testigos de la presencia y el poder del Señor, pero ellos no quisieron humillarse. Quiero adelantarme en el versículo 29. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? ¿De qué está hablando aquí? No se desprende la lectura del hombre ese que estaba endemoniado. Ese hombre tenía un hombre fuerte que lo mantenía. Obviamente era el demonio. Entonces, el hombre fuerte representa al diablo. El diablo. Jesús entró en su casa
¿Cuál era la casa del diablo en este contexto? La vida, el cuerpo del endemoniado. Esa era su casa. Entonces, en este caso, la persona del endemoniado, para atarlo antes de poder saquear su casa, o sea, echar fuera a ese demonio. Ahora, Cristo llegó, ató a ese demonio. Ahora, le voy a decir una cosa: solamente Cristo puede atar a los demonios. Hay una enseñanza que usted tiene que seguirla. Yo ato a Satanás. La pregunta, el punto es que también la Biblia dice que tenemos que nuestro cuerpo darlo en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional, ¿verdad? El camino de Dios es un camino de fe, pero también es un camino donde tenemos que pensar. Y usted dice, no, porque nosotros atamos al diablo. Y usted dice, pero si cada domingo lo atas, entonces, ¿qué día se suelta? ¿O con qué lo atas? La Biblia dice que Satanás será atado y que un ángel lo atará por 1000 años. Lo que la Biblia dice es que Satanás está derrotado. Amén. Cristo Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Y nosotros no tenemos la autoridad de atar al diablo. La Biblia dice que nosotros tenemos que resistir al diablo. Y de vosotros huirá. No deis lugar al diablo. Todas esas cosas sí nosotros tenemos que hacerlo. Pero atar al diablo solamente lo puede hacer el Señor. Ahora bien, vamos a ver aquí. Observe esa verdad. Que el Señor vino y ató al hombre fuerte, dice. ¿Se acuerdan cuando Cristo envió a los 70 a predicar? Y venían contentos ellos porque en el nombre de Jesús se hacían muchos milagros y salían endemoniados, eran curados. Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En otra parte dice, el príncipe de este mundo será echado fuera, hablando de que Cristo Jesús venció al diablo. Juan 16:33 dice, yo he vencido al mundo. Colosenses 2:15 dice, triunfando sobre ellos en la cruz, los exhibió públicamente en la cruz, ¿verdad? Y Hebreos 2:14-15 dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que estaban sujetos a servidumbre. Punto número, para concluir aquí, el Señor ató, el Señor amordazó, vamos a decir así, al hombre fuerte que es Satanás. Vamos a ver qué dice el versículo 30. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso es muy importante, hermanos. No puede haber neutralidad en nuestra vida cristiana. No puede decir, no, yo estoy con Dios, pero también estoy con el mundo. La Biblia dice que tiene que ser, si no está con Él, usted estará en contra. Usted tiene que estar firme con Él. El pueblo tuvo que escoger entre la verdad de Jesús o la mentira de los fariseos. No podía estar en medio. Y allí les habla el Señor. No podían ser neutrales. Si no ayudaban a Jesús, entonces favorecían a los fariseos. Con Jesús se recogía, ¿verdad? Él vino a buscar las ovejas perdidas de su Padre, pero con los fariseos se desparramaba. ¿Por qué? Porque no entraban ellos a la fe ni dejaban entrar a los que querían entrar. Ahora, hay personas que creen que son neutrales, y usted lo va a ver, son amigos suyos. Dice, no, yo ni soy ni allá ni de acá, yo soy neutral. Jesús está bien, Él es el Hijo de Dios, pero yo religioso no soy. ¿Ha oído eso? Bueno, pues no se puede. Jesús dice, no puedes estar en medio. En Apocalipsis dice, mejor es que fueras frío o caliente, pero no tibio. No puede haber neutralidad. Tienes que decidirte por el Señor o por el mundo. Este es el proceso que lleva, hermanos, a cometer el pecado imperdonable, el estar ahí entre medio, ¿verdad? La indiferencia no es meramente indiferencia, sino que es una oposición. El creer solamente sin obedecer es resistencia contra Dios. Ojo,
Si no entregamos de todo corazón, no entregamos todo el corazón a Dios, no le hemos entregado nada. Porque el Señor dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dios no quiere la mitad de tu corazón. Dios no quiere, eso es lo que dice, el que no es conmigo es en contra. Él quiere todo. Él quiere todo nuestro corazón. Que todos entiendan una cosa: la supuesta neutralidad es pura hostilidad contra Cristo. El que no acude a Cristo en vida para salvación se perderá para siempre. Eso es muy importante, hermano. Sigamos leyendo para terminar. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Blasfemia es decir mal de alguien. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Mire el 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Quiero decirle una cosa: cuando dice ni en este siglo, ni en el venidero, no está diciendo que en el venidero se puede perdonar. Está diciendo que no se puede perdonar de ninguna manera. Vamos a dar el repaso ya final. Jesús sana a un endemoniado, ciego y mudo. Amén. Este es un repaso. Número 2. La acusación blasfema de los fariseos. Le dijeron que era por medio de Belcebú. Número 3. La respuesta sencilla e irrefutable de Jesús, que los arrincona. Número 4. ¿Por quién echaban los demonios sus hijos? Y los pone a pensar. Número 5. Les dice: si ustedes reconocen que pues en el nombre de Dios se echa fuera el demonio, el reino de los cielos ha venido a vosotros. Número 6. Primero hay que atar al hombre fuerte. Y solamente Dios tiene el poder de destruir las obras del diablo. Ningún hombre puede venir a decir: yo tengo poder. ¿Se recuerdan en el libro de los Hechos? Unos jóvenes, hijos de un tal Esceva, que habían visto que Pablo echaba fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Ellos dijeron: esto es fácil, la clave está en decir Jesús. Y llegaron y le dijeron: en el nombre de Jesús, del cual predica Pablo, fuera. ¿Y saben lo que le dijeron los demonios? Ah, con que sí, ¿no? Dijeron los demonios: a Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, pero ¿y vosotros quiénes son? Y dice que los demonios se abalanzaron y los desnudaron y se fueron y los corretearon. ¿Por qué? Porque solo en el nombre de Jesús y con la autoridad legítima de Jesús se puede hacer esto. No puede haber neutralidad. Ese es el resumen final. Ahora vamos a analizar la blasfemia contra el Espíritu Santo como prueba o evidencia de la condición depravada de los fariseos. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Los hombres, hermanos, son perdonados cuando reciben el Evangelio del Señor Jesucristo. Yo le hago una pregunta. ¿Quién nos convence a nosotros de pecado? El Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos habla y nos convence, nos quiere convencer del Evangelio, entonces nosotros no le estamos haciendo caso al Señor. Mire, los pecados de David fueron perdonados, aunque fueron muchos. La mujer tomada en el adulterio, se le perdonaron los pecados. Pedro negó al Señor 3 veces y se le perdonaron sus pecados. Pablo era un perseguidor de la iglesia y se le perdonaron los pecados. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo, el que atribuye las obras del Espíritu Santo a Satanás y no viene a la salvación, esa persona se perderá eternamente. Este pecado cometido aún contra Jesús tenía y tiene perdón, pero el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Conclusión: ¿por qué no se perdona este pecado? Porque dice la Biblia que hay personas que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ni en este siglo ni en el venidero. Recuérdese, no tiene jamás perdón. Dice Marcos 3:29:
sino que son reos o culpables del juicio eterno todo aquel que no reciba al Señor guiado por el Espíritu Santo. Y todo aquel que le atribuye las obras de Dios a Satanás es una persona que prácticamente está incurriendo en el pecado imperdonable. Pregunta ya para terminar. Pastor, ¿un cristiano, un creyente puede cometer el pecado imperdonable? ¿Qué creen ustedes? Un creyente no puede cometer el pecado imperdonable porque es creyente verdadero. El que comete el pecado imperdonable es aquel que se niega a la voz del Espíritu Santo para recibir a Cristo en el corazón. Los fariseos dijeron: tengo las evidencias, tengo todo, pero yo decido no creer en el Espíritu Santo, no creer en las obras de Dios. Ellos deliberadamente rechazaron a Cristo, aún sabiendo que Cristo era el Hijo de Dios. Aquellas personas que aún sabiendo en el corazón que Cristo es el Hijo de Dios, no lo aceptan, son las personas que incurren en el pecado imperdonable, y se hace efectivo cuando estas personas mueren, porque dice la Biblia que mientras hay vida, hay esperanza. Si usted muere sin Cristo, no será perdonado jamás, aunque le recen y le hagan todo tipo de misas y lo que usted quiera, no alcanza, porque dice la Biblia, mientras hay vida, hay esperanza. Vamos a orar. Incline su rostro un momento. Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender una sola cosa de todo lo que hemos hablado. De que si tu Espíritu Santo habla a nuestro corazón y nos redarguye de pecado y nosotros no te obedecemos, estamos caminando hacia cometer el pecado imperdonable. Porque tú, Señor, dijiste: cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Y el hombre que, siendo impactado, iluminado por tu palabra, cierra, Señor, contra ti el corazón, esa persona no puede encontrar perdón jamás. Yo te pido, Señor, que de los que estamos aquí, que todavía estamos en esta tierra y que todavía tenemos la oportunidad de entregarte nuestra vida y nuestro corazón, que no sigamos dudando de tu amor, dudando, Señor, de la gracia que tú has derramado para cada uno de nosotros, que podamos venir, Señor, humildemente a humillarnos delante de tu presencia. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos en esta noche y permite, Señor, que tu palabra, Señor, haya cabida en sus corazones y que puedan salir de aquí fortalecidos, Señor, sabiendo que si tú estás con nosotros, nadie puede estar en contra. Gracias una vez más, Señor, por tu palabra. En tus manos, Señor, nos encomendamos. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden saludarse los unos a los otros. Recuerden que mañana tenemos vigilia, tenemos un tiempo muy lindo, muy hermoso. Venga preparado para compartir con nosotros. Vamos a saludarnos entonces, hermanos, y los esperamos Dios mediante mañana. Y el domingo nuestro servicio es a las 2 de la tarde.